Buenas tardes. En esta nueva entrega de ciclos biogeoquímicos que explican todo el proceso de la vida en la Tierra a través de cambios químicos entre las sustancias, vamos a hablar hoy del ciclo del nitrógeno, el elemento, digamos, fundamental, uno de los elementos fundamentales, sobre todo en la producción de materia orgánica. Este es importantísimo para reconocer. Esto ya lo habíamos hablado en clase. Inicialmente tenemos que el nitrógeno se encuentra en la atmósfera en forma de gas, una molécula biatómica como es el nitrógeno, pero entonces aquí venían las bacterias a jugar un papel muy importante en esto. Y recuerden que habíamos dicho que hay dos tipos de bacterias, ¿cierto? Las bacterias que tenemos aquí en esta parte, que las podemos llamar bacterias nitrificantes, muy relativo al nitrógeno, ¿cierto? Y las bacterias desnitrificantes. Inicialmente parece ser una relación inversa. En realidad el trabajo de una es complementario al trabajo de la otra, de los otros grupos de bacterias. Sin embargo, se tiene aquí una serie de elementos muy importantes para resaltar. Hay que reconocer entonces que las bacterias, aquí vienen los elementos importantes como las plantas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las plantas son las que fijan el nitrógeno a su estructura. Es decir, las plantas son básicamente nitrógeno, otros elementos, pero tienen mucho nitrógeno. Y las plantas no pueden tomar el nitrógeno del ambiente. Una de las cosas que dicen y que plantean en los sembrados, en los suelos, en la agricultura, es que el nitrógeno debe circular libremente por el aire. El aire debe circular libremente por el suelo. Esto tiene una relación aquí muy importante, porque el nitrógeno viene al suelo, aquí donde se encuentran las bacterias nitrificantes, ellas se encuentran en el suelo. ¿Sí? Aquí vamos a hacer algo más o menos así. ¿Sí? El suelo, aquí vienen las plantas, aquí están las raíces de las plantas. Entonces el suelo, el nitrógeno pasa por el suelo. Estas bacterias nitrificantes lo que hacen es tomar este nitrógeno que ha venido de acá y producen una serie de elementos muy importantes, ¿sí? Unos nitratos, unos nitritos, unos elementos que son importantísimos para la planta, ¿ya? Lo que hace la planta es fijar ese nitrógeno a partir de la raíz. Entonces viene la estructura de la planta. Ustedes son muy buenos dibujantes, así que ustedes lo van a hacer mucho más bonito, pero lo que quiero que se entienda es lo siguiente: el nitrógeno gaseoso pasa por el suelo, ¿ya? En estado gaseoso, y estas bacterias como que atrapan ese nitrógeno, lo fijan a las raíces de las plantas, y las plantas inmediatamente por el proceso de crecimiento, de alimentación y todo lo demás, pues van a fijar este nitrógeno ya a su estructura, ¿sí? Fabrican su alimento. Además sirven de alimento para otros organismos. Entonces acá tienen los animales y otros organismos, como nosotros, por ejemplo. Nosotros nos alimentamos, nosotros igual no podemos tomar el nitrógeno del suelo. Nosotros respiramos nitrógeno gaseoso y ese nitrógeno igual lo eliminamos. ¿Por qué? Porque no lo asimilamos. No tenemos las bacterias en nuestro organismo para asimilar este nitrógeno. Entonces, ¿qué pasa? Los animales, algunos herbívoros principalmente, se alimentan de las plantas, ¿cierto? En este proceso de alimentación hacen que el nitrógeno que está en esta planta se fije a sus estructuras. Y entonces estos animales son los animales de primer nivel, ¿sí? Los que llamamos animales herbívoros, los consumidores primarios. Vienen otros consumidores secundarios, ¿ya? Y esos consumidores secundarios deben a ser entonces los carnívoros, los que se alimentan de carne, y nosotros estamos en estos grupos, ¿ya? Algo que hay que reconocer acá es que estos animales, los carnívoros, ¿sí? Es la única forma que pueden fijar el nitrógeno, ¿ya? Entonces los carnívoros se alimentan de estos herbívoros cuya alimentación se basó en plantas, y así es que el nitrógeno empieza a subir de la planta acá, ¿sí? A los consumidores primarios, después a los consumidores secundarios al alimentarse de carne. Pero entonces viene el otro elemento.
Cuando un organismo muere, estos organismos de carnívoros mueren, inmediatamente esa materia va al suelo, viene acá al suelo, ¿ya? Y aquí es donde juega el papel las bacterias desnitrificantes, acá, en esta parte. ¿Por qué? Porque las bacterias desnitrificantes lo que hacen es tomar este organismo y por procesos de descomposición inmediatamente hacen que ese nitrógeno vuelva a la atmósfera. Este proceso de descomposición de los organismos carnívoros. Este video, este ciclo es un tanto complejo, tiene muchas relaciones, pero en tanto uno pueda comprender bien las relaciones básicas entre nitrógeno atmosférico, bacterias nitrificantes, desnitrificantes, plantas y cadena alimenticia, esto quedaría fácilmente entendible para todos ustedes. Algunas inquietudes las seguimos resolviendo en clase y espero que este video haya aclarado algunas de sus dudas. Hasta pronto.